Más cuestiones. Crece el descontento de los españoles con la sanidad pública. Según los datos del último barómetro sanitario del CIS, casi el 49% de los ciudadanos cree que se necesitan cambios fundamentales en el sistema o que directamente funciona mal. Son 12 puntos más respecto al mes de marzo. Saludamos ya a Guillermo de la Barreda, que es presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública aquí en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, ¿ha empeorado la sanidad pública en lo que va de año? ¿Está justificado el descontento de los ciudadanos? Está más que justificado. Ya habíamos avisado cuando la pandemia estaba en vigor de forma más que ahora, que el gran problema era la pandemia que se iba a producir posteriormente a que acabara el periodo agudo, porque se hizo una mala gestión, no de la pandemia en sí, se hizo una mala gestión de todo lo que estaba relacionado con lo que no era pandemia, y ahora estamos pagando las consecuencias. Las listas de espera se disparan, hay insatisfacción en los ciudadanos, un índice claro es que se incrementa las pólizas privadas, pero al mismo tiempo en la sanidad privada ya hay tantas listas de espera como en las públicas, y realmente estamos bastante peor. Según este estudio de media en nuestro país, un paciente tarda más de 8 días y medio hasta que lo ve su médico de cabecera. En las últimas semanas, sobre todo a raíz de las protestas y de la huelga en la Comunidad de Madrid, hemos conocido las reivindicaciones de los profesionales sanitarios que denuncian, por ejemplo, médicos y doctoras que en una sola jornada pueden tener hasta 50, 60 pacientes. Esa presión, sobre todo en la atención primaria, ¿también se sufre aquí en Canarias a esos niveles? Si no a esos niveles, a niveles muy altos. Pero de todas formas yo querría decir una cosa. Esas esperas que se llaman, de pronto salen las estadísticas, tanto para una prueba, tanto para una intervención. Las listas de espera son listas sumatorias. ¿Por qué digo que son sumatorias? Porque, vamos a poner un ejemplo. Un paciente va a atención primaria. Y en atención primaria le tardan en una media de 8 días, pero puede tardar hasta 15 días. Pero es que si le manda una prueba simplemente de laboratorio, tiene que esperar 20 días más. Si piensa que necesita el médico que necesita una ecografía, pues 60 días más. Algunas pruebas pueden tardar hasta un año en hacerse. Con lo cual, cuando tengan las pruebas, tiene que tardar otros 8 días para que le vean esas pruebas. Ya tenemos un largo recorrido simplemente para llegar a un diagnóstico. Pero es que luego, si el médico de atención primaria lo tiene que mandar al especialista, la consulta tarda entre 118 días de media, teniendo en cuenta que esperar más de 6 meses lo está el 88% de la población. Si le tiene que pedir pruebas, son como mínimo 60 días o más de 60 días. Para una segunda consulta, casi otros 118 días. Si tiene que mandarlo a operar, la consulta de preanestesia son 18 días de media, las pruebas que pueda mandar son otros 18 días, con otros 18 días para ver el resultado de esas pruebas, y luego entra en la lista de espera quirúrgica, que puede tardar, pues bueno, la media que dicen oficiales son 144 días. Pero esa cifra está cegada. ¿Por qué? Porque en esos días están incluidos lo que se llama cirugía mayor ambulatoria, que son pacientes que no tienen que ingresar. Pero la realidad, cuando le preguntas a un paciente, es que lleva años o incluso más, casi 2 años, para poder ser intervenido. Señor de la Barreda, respecto a los tenemos hospitales... que preguntar en este momento es si un señor puede estar esperando todo ese tiempo para ser intervenido de un proceso que podía ser un cáncer. Si tiene que esperar todo ese tiempo para que un señor que tiene un glaucoma o tiene una catarata vaya perdiendo visión, etcétera, etcétera, etcétera. Le quería preguntar respecto a los hospitales aquí en las islas. Hemos visto en las últimas semanas largas colas de varias horas de espera, sobre todo en los servicios de urgencia. Los gerentes de estos centros hospitalarios lo achacan a picos de saturación asistencial por las enfermedades respiratorias propias de esta época de otoño e invierno. Le pregunto, esto ocurre todos los años, ¿no es fácil anticiparse y adoptar medidas para evitar estas situaciones? Bueno, las colas no son solo por los picos, las colas son simplemente porque las colas que se producen en la atención primaria hacen que el paciente que tiene
una patología no puede esperar 8 o 10 días para que lo vea el médico de cabecera o 15 días. Y entonces va a los hospitales. Pero ¿cuál es el problema real? El problema real es que hay falta de personal. El problema real es que las infraestructuras que tenemos son insuficientes. Fíjense que el otro día se estaba hablando en los medios de comunicación de que a ver si se compraban unos terrenos para abrir un centro de atención primaria o 2 centros de atención primaria en Santa Cruz, porque esos centros eran necesarios y los estaban funcionando en otros centros, etcétera, etcétera. O sea, el problema es que ha habido una muy mala gestión durante muchos años, porque esto no es un problema de ahora. Yo recuerdo en el año 2008 que se empezaron a colapsar los servicios de urgencia y tenemos documentos gráficos de los pasillos de urgencia del hospital universitario colapsados en el 2008. Sí. Estamos en el 2022 y no se solucionó el problema. Le pregunto, la directora del Servicio Canario de la Salud se ha reunido recientemente con los gerentes de los centros hospitalarios de los principales de las islas. Usted, que está en el terreno, ¿ha visto que se apliquen medidas extraordinarias de planes de contingencia ante esta situación que estamos viendo en las últimas semanas? Indudablemente se están aplicando medidas, pero lo que no se puede es sacar petróleo de un sitio donde no hay. Si tenemos falta de personal y no tenemos personal, eso no se soluciona. Si tenemos falta de espacio físico en los hospitales y tenemos falta de espacio físico en los servicios de urgencia, eso no se soluciona con medidas extremas. Entonces, esto, repito, no es un tema de ahora, no es un tema de la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es poner a flote todas las deficiencias que tenía ya de por sí la sanidad canaria. Entonces, medidas, claro que tienen que poner medidas, porque no es aceptable esta situación, pero hay una imposibilidad. Si no hay personal, ¿cómo lo vas a solucionar? Si el espacio físico que tiene es reducido, ¿cómo lo vas a solucionar? Si necesitas más camas, ¿cómo lo vas a solucionar? Desde el año 1984, en Canarias, el Servicio Público de Salud no hace una cama de agudos. Desde 1984, que creo que fue el año en que se abrió, por ejemplo, en Tenerife, el Centro de Traumatología. Y desde el 1984 a 2022, ya casi 2023, la población ha subido bastante y no se ha hecho una cama. ¿Hay más médicos y enfermeros ahora mismo en la sanidad canaria que antes de la pandemia, o todos esos profesionales que se contrataron como refuerzo se han quedado por el camino? Ahora hay muchos menos médicos. ¿Por qué? Porque hablando con compañeros, muchos están pidiendo la jubilación anticipada. ¿Por qué? Porque la presión que se está sometiendo a los profesionales, no solo médicos, sino también enfermería y también auxiliares y también administrativos, no es aceptable. Entonces, es malo que un profesional, después de una jornada laboral que esté viendo 50 o 60 enfermos, salga de esa jornada laboral con una depresión porque es consciente de que no ha podido ver a los pacientes como él quería verlos. Sí, señor de la Barrera, disculpe que lo interrumpa. Una última cuestión muy breve porque estamos fuera de tiempo. Al respecto de la dotación de profesionales sanitarios, ¿le convence a usted el proceso de estabilización, ese acuerdo entre la Consejería y la Mesa Sectorial para estabilizar a 12.000 plazas? El problema no es estabilizar, porque el estabilizar no va a aumentar el número de profesionales. El problema es aumentar el número de profesionales. Estabilizar significa que profesionales que han estado años y años de interinos trabajando con contratos a veces de una semana, a veces de un día o a veces de 3 meses, se les va a estabilizar su puesto. Pero eso no va a aumentar el número de personal. O sea, eso es una falsedad, que con eso se va a solucionar el tema. Se va a solucionar el tema de unos profesionales que han estado maltratados durante muchos años. Pues Guillermo de la Barrera, presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública aquí en Canarias, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Un saludo. Un saludo y gracias a ustedes.